Muy buenos días y bienvenidos, bienvenidas otro martes más a nuestro programa de crecimiento personal en Onda Sanlúcar, Transforma tu vida. Mi nombre es Paloma Dueñas, soy terapeuta emocional y hoy vengo a hablaros de un tema que a mí me apasiona dentro del crecimiento personal y que son las creencias limitantes. Me apasiona este tema porque cuando yo descubrí qué eran las creencias limitantes y cómo podían influir en nuestras vidas, os puedo asegurar que mi vida dio un cambio radical en muchos aspectos. A mí en general, como os digo, me encantan todos los temas relacionados con el crecimiento personal. De ahí que haya decidido dedicarme a esto. Pero las creencias limitantes es uno de los temas dentro del crecimiento personal que me apasiona, porque creo que dichas creencias juegan un papel muy importante en nuestras vidas, ya que en la mayoría de las ocasiones nos limitan muchos aspectos de nuestra vida sin que tan siquiera nos demos cuenta de ello. Sin embargo, si las detectamos, podemos cuestionarlas y transformarlas en creencias potenciadoras que nos permitan tener una vida plena y sin limitaciones. Seguramente alguna vez habrás oído frases como: si quieres cambios verdaderos, haz las cosas de manera diferente. Yo siempre digo, si haces siempre lo mismo, no esperes ningún cambio. En definitiva, esta frase podría definir bastante bien el tema del cual vamos a hablar hoy. ¿Cuántas veces has querido un cambio en tu vida, pero no te atreves a dar el primer paso? Seguro que muchas, muchísimas veces. Sí, muchas veces nos dejamos llevar por esos pensamientos negativos o por el miedo, y eso nos impide ni tan siquiera intentar ese cambio que tanto deseamos. Y no hablo de pereza o de falta de motivación, sino de creencias limitantes. Mucha gente me pregunta, ¿qué son las creencias limitantes? Hay gente que se cree que es algún tipo de creencia religiosa o política o tipo leyenda urbana. Las creencias limitantes pueden ser de muchos tipos, pero lo más importante es que, como su nombre indica, el problema que tienen es que nos limitan por completo y hacen que no seamos ni el 25% de la persona que podríamos llegar a ser, que no aprovechemos nuestro potencial al 100%. Este famoso término, creencias limitantes, se refiere a algo que damos por cierto sin ni tan siquiera habérnoslos cuestionado, o lo que es lo mismo, es una percepción de la realidad que nos impide crecer. Es algo que nos impide relacionarnos como personas o alcanzar todas esas cosas que tanta ilusión nos hacen. Es algo que realmente no tiene por qué ser cierto, pero como sí lo es para nuestra mente, eso lo es para nosotros. Lo damos por bueno. Yo siempre digo que nuestra mente no entiende de verdad o fantasía. Por eso, aunque no sea verdad, si nosotros lo creemos, lo hacemos, nos lo hacemos ver como una verdad, para nuestra mente será verdad. Os pongo el ejemplo, ¿no conocéis gente que se cree tanto sus mentiras que termina creyendo que eso es verdad? Os voy a contar una anécdota que me pasó hace un tiempo. Para una formación que di, me pedían el certificado del graduado escolar, como se llamaba entonces cuando yo estudié la EGB. Bueno, pues yo siempre he tenido en mente, realmente, os lo digo, o sea, yo siempre he creído que yo era una estudiante fabulosa en el colegio, que tenía unas notas increíbles. Bueno, llegué a pensar que era hasta una empollona. Cuando yo cogí mi certificado de escolaridad y vi las notas, la media global no sé si era suficiente o bien como mucho, muchísimo. De hecho, atrás del todo ponía: aconsejamos FP. No ir a BUP, no, al bachiller, no. Aconsejamos FP. Que antiguamente a la FP iban los que no eran listos o no se les daba bien estudiar. Bueno, pues yo cuando vi eso dije, ya está, mi madre se ha equivocado y me ha dado el graduado, el certificado de escolaridad de mi hermana.
Eché para atrás y vi, no. En ese certificado ponía Paloma Dueñas Gutiérrez. Era mi certificado de escolaridad. Y yo, que realmente siempre había creído que era una excelente estudiante, me di cuenta de que no, de que en el colegio no era tan buena estudiante. Por eso, fijaros la importancia que tiene que aunque no sea verdad, si nosotros lo damos como cierto, nos lo creemos como verdad, llegará a ser verdad. Por eso, si tú te crees que no eres capaz, no serás capaz. Si tú crees que no eres guapa, guapo, no serás guapa o guapo, porque efectivamente no te lo creerás y tu mente te lo dará como válidos. Los que y las que ya me conocéis, sabéis que yo pienso que siempre las cosas se pueden entender mejor con un ejemplo, pues como es el que os he puesto ahora mismo, hace un momento, sobre mis notas del colegio. Pero a mí, para las creencias, cuando hablo de creencias limitantes, me gusta hablar de un ejemplo que tal vez muchos y muchas de vosotros ya conozcáis, y que es El elefante encadenado de Jorge Bucay. Jorge Bucay dice que a los elefantes, cuando son pequeños, los elefantes en el circo y demás, se les ata con una estaca al suelo para que no se escapen. ¿Qué pasa? Que el elefante es pequeñito y en ese momento no tiene fuerzas para romper la cadena o arrancar la estaca del suelo. Los pobres lo intentan una y una vez y otra y hasta la saciedad, pero como son pequeños, no son capaces de liberarse. Así que desisten. Y cuando son mayores, ni tan siquiera lo intentan. Saben que cuando les atan con esa cadena y esa estaca al suelo, ya no pueden moverse. Qué ridículo, ¿verdad? Porque pensaréis, madre mía, si con un simple tirón de la pata rompería la cadena, levantaría la estaca y tiraría la lona del circo si hace falta. Pero ellos, ya en su fuero interior, ya tienen interiorizado que no son capaces de liberarse y ni tan siquiera lo intentan. Ahora bien, ¿dónde y cómo se forman esas creencias limitantes? La mayoría de estas creencias limitantes se forman en nuestra más tierna infancia, normalmente de los 0 a los 7 años, y se forman en el entorno en el que crecemos, por aquellas personas que nos rodean y con las que nos criamos, pues nuestros padres, hermanos, profesores, abuelos, tíos, compañeros del colegio, la gente con la que convivimos. Y las creamos a través de aquello que ellos dicen o que ellos incluso nos dicen o piensan de nosotros. Es lógico que si nos hemos criado escuchando frases de carencia económica o de limitaciones por estudios, por dinero, por posición social, por política, por sexo o por cualquier otra cosa, pensemos que esas cosas con las que nos hemos criado son ciertas y ni tan siquiera las cuestionemos, como hacen los elefantes con su estaca y su cadena. ¿Quién no ha oído hablar, por ejemplo, de pequeño, de pequeña, cosas como, si no estudias, no llegarás nunca a nada en esta vida? Pues bien, para los que sigan creyendo esto, tengo una buena noticia que puede desmontar totalmente este tipo de creencias limitantes. Amancio Ortega, no sé si lo conoceréis, dueño y fundador de Inditex, pues este señor no estudió prácticamente nada, estudió lo justo y sin embargo hoy en día es uno de los más grandes empresarios españoles. También existen creencias relacionadas con el dinero. Estas además son las que más daño hacen, las que más llegan a limitarnos. ¿Quién no ha oído, por ejemplo, el dinero no crece en los árboles? El dinero no da la felicidad. A ver, que está claro que el dinero no da la felicidad, pero ayuda un montón. Y os puedo asegurar, para los que no os creéis que el dinero casi puede dar la felicidad o que por lo menos ayuda muchísimo, ¿quién os creéis que lo está pasando
ahora mismo peor? ¿Shakira, porque Piqué la ha dejado por otra? ¿O cualquier mujer normal a la que su marido la ha dejado por otra y que no tiene ni un duro, no tiene trabajo y tiene que volver con sus hijos a casa de sus padres porque ni tan siquiera tiene casa? Supongo que habréis dicho que cualquier mujer a la que le ha dejado su marido sin dinero y sin trabajo. Y con esto, ojo, no quiero decir que Shakira no lo esté pasando mal por esa ruptura sentimental. Ya ha dejado muy claro que a la pobre la ha afectado mucho. Pero, gracias a Dios, Shakira no tiene otras muchas preocupaciones, por ejemplo, de índole económica. Que sí tiene esa otra mujer que, además de estar pasándolo mal sentimentalmente por esa ruptura, se le añaden esos problemas económicos. Otra terrible creencia en referencia al dinero es la de nadie se hace millonario trabajando. Os podría dar un montón de nombres de personas que se han hecho millonarias trabajando, como por ejemplo Tony Robbins. Para aquellos y aquellas que no le conozcáis, Tony Robbins es el gurú americano del crecimiento personal. Tony Robbins era un chaval que nació en una familia humilde, muy humilde, que se crió con una madre enganchada a los antidepresivos y que hoy en día factura con el crecimiento personal millones y millones de dólares. ¿O quién no ha oído hablar de Jeff Bezos? ¿Sí? El dueño y fundador de Amazon, que empezó con una pequeña librería online. Pues veis, como esas creencias que nos han inculcado pueden no ser ciertas, solo se trata de que nos las cuestionemos por unos minutos y busquemos y corroboremos con hechos reales que no tienen por qué ser ciertas. Aparte de estas creencias limitantes que he dicho con el dinero, tenemos otro montón de creencias limitantes de distintos tipos, como por ejemplo que las chicas no son tan fuertes como los chicos. Bueno, pues yo os puedo asegurar que al gimnasio al que yo voy hay muchas chicas que levantan mucho más pesos que algunos chicos. O, por ejemplo, que mostrar tus sentimientos es de débiles. Que los que han hecho tanto dinero o les ha llegado por su familia o por un golpe de suerte o robando. Que no digo yo que a algunos no les haya llegado de esa manera, pero no a todos. ¿Y quién no tiene esa creencia de que no se puede confiar en la gente? Que todo el mundo va a lo suyo. Bueno, pues yo también os la podría desmontar, porque conozco un montón de gente en la que confío, en la que se puede confiar, gente que ayuda a los demás. Y seguro que tú, y tú, y tú, también conocéis gente de ese tipo. Pero son esas creencias que, bueno, pues porque a su vez las han heredado de sus padres, de sus abuelos, a nosotros nos las han inculcado los nuestros. Y bueno, tus padres son los que saben, sobre todo cuando eres pequeño, son tus referentes. Y si ellos dicen eso, por algo será. Así que tú ya te lo grabas aquí en tu memoria y ya es para toda la vida. A no ser que me conozcas a mí o a alguien que te pueda hablar de las creencias limitantes. A título personal, y siempre con el fin de que me conozcáis un poquito más, os puedo contar mi experiencia con las creencias limitantes. Sobre todo con el tema del dinero. Como he contado en alguna ocasión, yo me crié sola con mi madre y mi hermana mediana, en una familia muy, muy humilde, con muy pocos recursos económicos. Mi madre nos quería, vamos, nos quiere muchísimo y ha luchado muchísimo por sacarnos adelante, pero en casa había muchas carencias económicas. Y de ahí que mi madre siempre estuviera diciendo cosas como el dinero no crece en los árboles, hay que trabajar mucho para salir adelante, la buena vida es solo para unos pocos. Además, mis abuelos, por supuesto, también tenían ese tipo de creencias limitantes. De ahí las había heredado mi madre. Y entonces se convirtieron, yo las convertí en mis propias creencias.
¿Por qué? Porque a base de escuchar a mi madre decir que no caía de los árboles el dinero, a base de verla trabajar como una negra para poder sacar 2 duros y poder darnos de comer, pues eso se me fue grabando en mi memoria RAM. Y entonces, en cuanto tuve edad, me puse a trabajar muy duro para poder salir adelante, que era lo que se hacía en mi familia. Yo a eso lo llamo sobrevivir, no vivir, pero era lo que a ellos les han enseñado y lo que a mí me han enseñado. ¿Qué pasa? Que yo siempre he sido una persona muy inquieta y siempre me he hecho muchas preguntas. Así que entonces empecé a preguntarme por qué había gente de mi barrio, un barrio obrero, muy obrero, que había triunfado en la vida. Como, no sé si los conoceréis, pero bueno, pues Ana Rosa Quintana, gran presentadora de televisión, Pedro Duque, el que fue a la luna, Mar Flores, una gran actriz también española y de mi barrio, esos entre otros. Y pensé, pues si ellos lo han conseguido, ¿por qué no lo puedo conseguir yo? Así que empecé a leer sobre estos personajes y sobre otras muchas más personas famosas, influyentes, ricos, que habían tenido una infancia como la mía o incluso peor y que sin embargo habían terminado triunfando. Y de esta forma, antes tan siquiera de empezar con el crecimiento personal, empecé a detectar esas creencias que yo tenía y que me estaban limitando, pero que no tenían una base firme, con lo cual no tenían por qué ser reales. Así que primero las detecté, luego empecé a cuestionarlas y finalmente las transformé en creencias potenciadoras que me han llevado finalmente a conseguir la casa con la que siempre soñaba, el coche con el que siempre he soñado, viajes, lujos, la vida con la que siempre había soñado, económicamente y en otros aspectos, porque además de mis creencias limitantes con el dinero, también tenía otras con el tema pareja y bueno, pues como la mayoría de vosotros y vosotras, tenía un montón de creencias limitantes que no existían. Pero empecé por mis creencias limitantes del dinero, con el dinero. Como os digo, las detecté, las cuestioné y las transformé. Y gracias a eso conseguí económicamente esa vida que tanto había deseado. Pero, como siempre os digo, si yo he podido, tú y tú y tú, que estás ahí viéndome, también puedes. Y si no sabes cómo, déjame aquí un comentario, déjame aquí debajo un comentario para que te contacte, sígueme en Facebook, en Instagram o envíame un correo y te diré cómo tú también puedes hacerlo. Bueno, decía al principio que nuestras creencias limitantes, la mayoría de nuestras creencias limitantes se forman a una edad muy temprana, de los 0 a los 7 años. Nosotros venimos al mundo como un folio en blanco y nos vamos escribiendo con esas cositas que vamos captando de la gente con la que nos relacionamos y convivimos. Además, de los 0 a los 7 años somos auténticas esponjas, es cuando más absorbemos todo ese tipo de información. Por eso la mayoría de las creencias limitantes se forman en esta edad. Pero también hay una edad muy importante en la que nuestras creencias limitantes se pueden también ir formando. Y esto se hace en la adolescencia, a través ya muchas veces de nuestras propias experiencias o incluso también a través de lo que nos siguen diciendo esas personas con las que convivimos. Como por ejemplo, a ver, esta frase tan típica de todos los hombres o todas las mujeres son iguales. ¿Quién no la ha oído en alguna ocasión? Es más, ¿quién no la ha dicho una y mil veces después de salir de una mala relación de pareja? Después de tener una o varias malas experiencias en el amor. Pues eso es otra creencia limitante. Pero dejarme deciros que como en los casos anteriores, no son verdaderas ni irrefutables. Si cambias tus creencias y tu actitud, verás que empieza a cambiar todo a tu alrededor. Pero ojo, si nosotros creemos que no podemos, nuestro cerebro, ya nos predispondrá para eso, para no poder.
¿Y esto por qué pasa? Pues esto pasa porque en el fondo también hay una gran parte asociada a esas creencias limitantes, también hay una gran parte de miedo por lo que puede pasar. Porque nosotras, ya visualizamos el futuro, naturalmente desde la parte más catastrófica, como si fuera la peor película de miedo, y pensando que todo nos va a ir mal, en lugar de pensar que todo nos va a ir bien. Y donde va nuestro enfoque, va nuestra energía. De ahí que seamos nosotros mismos y nosotras mismas las que nos limitemos y los que nos limitemos. Como os he contado alguna vez, existe un sistema de articulación reticular dentro de nuestro cerebro que lo que hace es que de todos los estímulos que recibimos a lo largo del día, se queda solo con aquello en lo que nosotros nos estamos enfocando. Porque si nuestro cerebro tuviera que asimilar todos aquellos estímulos que recibimos, nos volveríamos locos. Entonces, ¿qué hace? Filtra la información que queremos. De ahí que cuando, por ejemplo, nos quedamos embarazadas, no hagamos nada más que ver mujeres embarazadas. Y no es que ese mes o ese año haya sido el boom de la natalidad en el mundo. No, es que nuestro SAR, nuestro sistema de articulación reticular, está filtrando eso en lo que estamos enfocados, que es que estamos embarazadas. O cuando queremos comprarnos un coche, lo vemos por todos los lados, todo el mundo se lo ha comprado. ¿Qué pasa? ¿Que lo regalan? ¿Que hay un 2x1? No, es lo mismo, nos enfocamos en ello y lo que hace nuestra mente a través de nuestro SAR es corroborar esas ideas que nosotros tenemos, esas cosas que nos interesan. Bueno, ahora pasemos al punto más importante. ¿Cómo superar esas creencias limitantes? A estas alturas del programa ya debes de haberte dado cuenta de que el manejo de las creencias limitantes es un verdadero desafío que nos exige, ante todo, constancia, ya que la mayoría de esas creencias limitantes llevan instaladas en nuestra mente muchísimos años y nos va a costar un poquito de esfuerzo cambiarlas. Esto no va a pasar de la noche a la mañana. Cuando tú tienes la costumbre durante años y años y años de hacer las cosas de una determinada manera o de pensar de una determinada manera, cambiarlo es un ejercicio costoso y de mucha constancia. La verdad es que no puedes cambiar el pasado, las experiencias que has tenido o las personas con las que has convivido. Por mucho que nos duela, no vale la pena sufrir pensando cosas como si hubiese sido diferente, si no hubiera pensado de esa manera, si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro. Y no merece la pena porque no podemos volver atrás. Como he dicho, no podemos cambiar el futuro. Pero lo que sí podemos es cambiar el ahora. Usar este espacio del presente para empezar a superar las creencias limitantes que están arraigadas en nuestra mente. Independientemente de cómo y cuándo se originaron, pueden romperse identificando las causas, haciendo cambios en tu rutina y con ajustes en la forma que tienes de ver el mundo y de verte a ti mismo o a ti misma. Es algo sencillo. Es cierto que, como os he dicho antes, hay que ser constante, pero lo bueno es que no hace falta tener 2 carreras, 4 máster, hablar 7 idiomas para cambiar esas creencias. No. Simplemente, como acabo de decir, lo que hace falta es, sobre todo, constancia. De todas maneras, a continuación, os voy a dar unos pequeños consejos que os van a poder ayudar a cambiar esas creencias limitantes para poder cambiar vuestra vida. El primer consejo es: detecta cuáles son esas creencias limitantes en cada ámbito de tu vida para poder cuestionarlas, como yo me hice, y luego transformarlas. Este, como digo, es el primer paso y tal vez el más difícil. Para deshacerte de las creencias limitantes, lo primero es detectarlas. ¿Por qué crees tú que te cuesta encontrar una pareja que te quiera y te valore? ¿Por qué crees que te cuesta tanto ganar dinero? ¿O por qué crees que los demás lo hacen todo mejor que tú o que son mejores que tú? Hazte preguntas, cuestiónalo,
Busca esos ámbitos de tu vida en los que crees que puede haber alguna limitación. Es fácil, esos ámbitos de tu vida en los que no progresas como deberías progresar. Y empieza a hacerte estas preguntas. Empieza a indagar, piensa, recuerda qué decían tus padres, tus abuelos, tus hermanos, cómo se vivía en tu casa, ese tipo de eventos. Y empieza a cuestionarlos. Empieza a intentar desmontar esas creencias, a intentar ver por qué eso que en tu casa se decía o que en tu casa se hacía no tiene por qué ser así. Y una vez que hayas descubierto cuáles son esas creencias limitantes y que hayas conseguido desmontarlas, lo que tienes que hacer es buscarte formas para transformarlas en creencias potenciadoras que te lleven a conseguir todo eso que tú quieres y que te mereces. Porque no eres menos que nadie, recuérdalo, ni estás menos, no estás menos capacitado ni capacitada que nadie. El segundo consejo, el segundo punto, es sal o inténtalo por lo menos de tu zona de confort. Sí, una vez que has detectado estas creencias limitantes, intenta salir de esa zona de confort en la que parece que estás tan a gustito, pero que realmente no lo estás tanto. No tengas miedo de entrar en territorio desconocido y ábrete a los cambios. Sin cambios no habrá cosas nuevas. Eso es un paso esencial para superar tus propios límites, tanto a nivel profesional como a nivel personal, como a nivel de pareja. Esto no quiere decir que tengas que abandonar por completo los lugares en los que sientes seguridad y que te dan frutos, sino que se trata de agregar nuevas experiencias. Yo no te digo que dejes tu trabajo y te dediques a cantar, por ejemplo, pero si a ti, por ejemplo, lo que te gusta es la interpretación, no dejes tu trabajo, que es lo que te está dando de comer ahora mismo, pero búscate unas clases de interpretación. ¿Por qué no? Te va a quedar menos tiempo libre, vas a poder ver menos Netflix o dormir un poquito menos, pero seguramente conseguirás cambios y seguramente merezca la alegría. ¿Que lo que te gusta es bailar? Apúntate a clases de baile, experimenta situaciones, círculos sociales nuevos, quizás de repente empieces a concursar en concursos de baile y puedas llegar a hacerlo profesionalmente. Incluso a lo mejor podrías llegar a darse también el baile, que podrías dejar tu trabajo y dedicarte a ganarte la vida bailando, que es lo que siempre te ha gustado. ¿Por qué no? Lo que sí que te puedo asegurar es que si no lo intentas, nunca lo sabrás. El tercer consejo es aléjate de las causas. Identifica los motivos que te conducen a esas creencias limitantes. Eso también es una cosa muy válida. Por ejemplo, si las personas con las que te criaste eran muy exigentes, muy rígidas y te hicieron creer que fallabas siempre por más que lo intentaras, que no estabas a la altura, que nunca era suficiente, o si esa persona con la que estás ahora, tu pareja, te hace sentir que no mereces la felicidad, que no logras lo que quieres alcanzar. Y a ver, ojo, que yo no digo que tengas que dejar a tu familia ni a tu pareja. Ellos, estoy segura de que siempre, siempre, siempre han hecho las cosas lo mejor que han sabido con sus propias creencias y experiencias. Pero te puedo asegurar que vale la alegría tener una conversación con esas personas de tu entorno familiar o con tu pareja en la que les expreses y en las que les hagas ver que esas creencias limitantes son sus creencias y que deberían de cuestionárselas, pero que tú ya te las has cuestionado y no quieres seguir creyendo esas cosas. Lo suyo es compartir la vida con alguien que te ayude a crecer y a quien tú a su vez puedas ayudar a crecer. Es una de las cosas más importantes de esta vida. Y no alguien que te frene, ni que tú vayas frenando a nadie. Porque muchas veces, ponte a pensar, aquellos o aquellas que tengáis hijos, seguramente les hayáis transmitido sin querer, porque vosotros y vosotras queréis lo mejor para vuestros hijos.
pero seguramente les habéis transmitido en algún momento parte de esas creencias limitantes que vosotros ya traíais heredadas de vuestro entorno familiar. Cuarto consejo, trabaja tu mente. Sí, esto es súper importante. Domina tu mente. Es posible trabajar las frustraciones que arrastramos por años, los miedos que nos paralizan o esos hábitos perjudiciales para nuestro crecimiento, como por ejemplo la procrastinación. Cuestionar tus conceptos, esos conceptos que tienes sobre ti mismo, sobre ti misma, creer más en ti, en tus habilidades, en tu competencia, confiar y agradecer por todo aquello que es posible en tu vida, por todo lo que ya has logrado. Apóyate en esos logros que te harán ver que sí que puedes y que te harán desterrar esas creencias limitantes del no puedo, no soy capaz. Todo esto te hará un estado de libertad que hará que fluyas muchísimo mejor. Este cambio os puedo asegurar que no es de un día para otro. Mucha gente abandona en el camino. Pero lo bueno es que, como os dije, no hay que estudiar 2 carreras, ni 4 máster, ni 7 idiomas. No depende del país en el que has nacido, ni la familia en la que has nacido. Depende únicamente y exclusivamente de ti, de tu compromiso contigo mismo, contigo misma y de la constancia. Por ejemplo, sé que muchas veces se nos puede hacer más difícil de lo que nos gustaría llevar a cabo estos cambios. Pero la buena noticia es que lo más importante es que este proceso depende de ti y solo de ti. Y el primer paso es tomar la decisión de hacerlo. Como siempre os digo, esto es una cosa totalmente gratis. No depende ni del país donde vivas, ni de quién gobierne, ni de tu sexo, ni de tu raza, ni de tu religión. Como has podido ver, no es imposible transformar las creencias limitantes. De hecho, creer que es imposible transformarlas ya sería en sí una trampa. Las formas con las que tú hagas este trabajo interior son infinitas y seguramente habrá algunas que te hagan sentir más a gusto que otras. Se trata de que intentes integrar aquellas que más fáciles te resulten para poder cambiar tus creencias. Eso sí, mantén tu corazón abierto para nuevas posibilidades y sobre todo confía. Confía en ti mismo, en ti misma. Ahora os voy a dar unos pequeños tips que pueden ayudaros a vivir con menos creencias limitantes y a explorar todo ese potencial que yo sé que hay dentro de cada uno de vosotros y vosotras. El primero, medita. Sí, la meditación es súper importante. Estas prácticas milenarias te traerán beneficios a nivel físico, mental, espiritual, pero sobre todo te ayudarán a controlar tu mente. Acordaros que era uno de los puntos que habíamos dado antes, controlar tu mente. Con la meditación bajarás los niveles de ansiedad y podrás lograr una conexión mayor contigo mismo, contigo misma. Existen diferentes formas de practicar la meditación. No hay que irse al Tíbet, no hace falta hacer un voto de silencio, ponerse una túnica naranja. Las meditaciones las puedes hacer en tu propia casa, en el transporte de camino al trabajo, siempre y cuando no vayas conduciendo. Y además son totalmente gratis. Hay muchísimas aplicaciones que te puedes descargar o escuchar desde cualquier plataforma de internet. Meditaciones de 3 a 10 minutos, no hace falta que sean más. Si tienes tiempo, te gusta y eres capaz de meditar durante 10 minutos o con el tiempo lo logras, pues mucho mejor, porque como digo, trae unos beneficios tremendos la meditación. Pero si no, con 10 minutos es suficiente. 10 minutos es mejor que nada. Y os puedo decir que la meditación es una de las maneras más eficaces de controlar la mente y eliminar los pensamientos positivos, de transformarlos en pensamientos, de transformar los pensamientos negativos en pensamientos positivos. El pensamiento negativo es una de las cosas que más alimentan nuestras creencias limitantes. Todo eso malo que pensamos de nosotros, de nosotras, de nuestra situación, de nuestro entorno, de nuestra cultura,
Pues con la meditación vas a poder aprender a controlar todos estos pensamientos, a transformarlos en pensamientos positivos y a controlar de esa manera mejor tu mente para que no te jueguen malas pasadas y para que en lugar de que tu mente sea algo que te hunde, sea ese trampolín que te impulsa para conseguir todo aquello que deseas. Otro tip muy importante es el ejercicio físico, sí, ejercítate. Está comprobado que hacer ejercicio físico es importante para la salud de manera general, o sea, no solo físicamente, sino mentalmente, ya que los desafíos te ayudarán a ganar autoconfianza, a superarte y también te ayudarán a controlar la mente, que como hemos hablado es una de las principales cosas que tienes que aprender para poder cambiar tus creencias limitantes. Aparte, por supuesto, de que te generan un bienestar físico y emocional. Al principio, si no practicas ningún deporte, si no haces ejercicio, puede resultar difícil, pero igual, con constancia y objetivos posibles, siempre sin ponerte metas a las que te cueste mucho llegar porque entonces abandonarás. Ya verás cómo lo conseguirás y podrás transformar muchas de esas creencias limitantes que llevas arrastrando durante tanto tiempo. Yo, por ejemplo, no sé si os he comentado en alguna ocasión que practico CrossFit. Además empecé a practicarlo hace poco, hace 3 años, no es que lleven esto toda la vida. Y claro, al principio cuando yo veía las cosas que hacía la gente que llevaba ya tiempo, yo pensaba que iba a ser incapaz. Yo nunca había levantado pesas. Yo nunca había hecho una dominada de estas aquí colgada de la barra. Bueno, pues llevo 3 años y os puedo decir que he conseguido levantar peso, más peso de lo que yo peso. He aprendido, he conseguido, no he aprendido, he conseguido a levantar más peso de mi propio peso. He aprendido a hacer dominadas, salto al cajón, un cajón así altito, que yo pensaba que nunca iba a ser capaz. Pues, ¿qué me ha hecho eso? Aparte de que te empodera totalmente, me ha hecho ver que esas creencias limitantes que yo tenía, por ejemplo en el ámbito del deporte, de lo fuerte o no fuerte que era, de lo resistente o no resistente que era, de que otros lo hacían o eran mejor que yo, las ha desmontado por completo, porque me las he cuestionado, porque he insistido y porque con constancia lo he conseguido. Porque como os digo, yo era la que me limitaba. Tengo 2 piernas como los demás, tengo 2 brazos como los demás y tengo la misma fuerza que pueden tener los demás. El problema es que yo no lo sabía. No es que no supiera, es que creía totalmente lo contrario. Y esto me ha demostrado con hechos que sí, que soy capaz, que sí puedo. Y eso ha dejado de limitarme. Pero no solo en ese sentido. Al darme cuenta de todas las cosas de las que soy capaz, lo aplico a muchos ámbitos de mi vida. Me lo pongo como ejemplo para ser capaz de otras cosas que me creía también incapaz. Y por último, apuesta por el autoconocimiento. En este punto, las posibilidades son muchísimas, desde la típica psicología tradicional hasta las llamadas terapias alternativas, como pueden ser la intervención estratégica, el PNL o programación neurolingüística, las llamadas terapias familiares y un montón de técnicas más que te posibilitarán encontrar y trabajar las causas de tus creencias limitantes. Si quieres saber más sobre cualquiera de estas técnicas, contáctame y te enviaré toda la información que necesites sin ningún compromiso. También podéis ponerme aquí debajo cuáles creéis que son vuestras creencias limitantes y os ayudaré a transformarlas en creencias potenciadoras como yo hice con las mías. En conclusión, para trabajar y superar las creencias limitantes y aprovechar todo tu potencial, es necesario que te desafíes. Pregúntate y cuestiona, ¿qué es real de todo lo que pienso y creo? ¿Por qué sí o por qué no? Encuentra y haz tu propio camino a través de tus vivencias. Seguramente te fortalecerás y le quitarás a tu mochila parte del peso de la inseguridad, de las dudas, de las inseguridades, del miedo al fracaso y de todas esas frustraciones que has ido acumulando durante tanto tiempo. Dale valor a tus experiencias y anímate a ir a por más. La vida es hoy y el resultado
será alcanzar nuevos logros y tener más calidad de vida. Hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis, nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana aquí en nuestro programa de crecimiento personal, Transforma tu vida, en Onda Sanlúcar. Hasta entonces.